gran abrazo a todos los que hoy se suman y nos acompañan en esta transmisión, una nueva transmisión de Testimonios de Transformación. Bienvenidos a todos. Benjamín Solari Parravicini citaba en una de sus psicografías: hermano, quien vive sin amor, vive muerto. Y siendo estos testimonios que hasta este momento hemos compartido, una fuerte certeza de que con amor todo es posible, todo cambio, toda transformación es posible, porque es un acto de amor hacia nosotros mismos, es un acto de amor a la vida que contenemos y a la posibilidad de tener ese anhelo tan guardado en el corazón, hacerlo realidad. Como hemos compartido antes, la transformación llega a distintos lugares de Latinoamérica, llega a distintas partes del mundo. Y citándolo nuevamente a Benjamín Solari Parravicini, en otra psicografía que menciona a Venezuela, que verá su paz en amor, verá su riqueza y poder organizado después de las lluvias. Hoy tenemos el hermoso placer, la hermosa alegría de compartir con un hermano de Venezuela para que comparta su testimonio a quienes nos escuchan, con la intención de ayudar, de que sirva su experiencia de vida para quienes en este caso están buscando respuestas de una transformación. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, Vero, por esa calurosa presentación. De verdad que para mí es un honor estar aquí, poderles compartir desde mi corazón, desde mi sentir, desde mi pensamiento y también, bueno, representando como quien dice por allí, mi bandera, pero más que una nación, es todo una condición bien especial a nivel de espíritu, que somos hombres y mujeres a lo largo de este gran continente que quieren un cambio verdadero, porque hemos ido a muchos templos, a muchas iglesias, y siempre nos hablan de lo valioso que es cuidar el templo, pero siempre hemos quedado bajo, bajo esa connotación física de que el templo está afuera y que hay que cuidarlo y hay que pintarlo, pero nos damos cuenta que ese gran templo somos nosotros mismos y que dentro de nosotros ese gran templo late todos los días para seguir dando vida, para seguir manifestando un nuevo pensamiento, pero hay algo que siempre nos hace dudar. Entonces hay algo que tenemos que estar muy apercibidos, porque en las mismas profecías hablan de que el hombre tiene que aprender a ser de Dios, puesto que somos sus hijos, porque no se mueve una hoja sin el permiso del Padre. Entonces, qué maravilloso eso que recitaste de Solari, que habla de que hay que venir con amor y que hay que vivir con amor. Y así lo dejó Jesús como gran mandamiento hace 2000 años, que si yo tengo el amor, yo no tengo por qué robar, no tengo por qué codiciar a la esposa de mi hermano, no tengo que deshonrar a mi padre y a mi madre, no tengo por qué matar, no tengo por qué hacer lo malo realmente. Entonces me doy cuenta que el amor es más que un sentimiento, sino que es una fuerza transformadora que en este tiempo se tiene que hacer presente. Así es, Pablo de Tarso decía que el amor es el único camino. Y bueno, antes de comenzar, mi hermano, la verdad que agradecerte que dispongas de tu tiempo, de toda tu experiencia para compartir a aquellos que nos están escuchando del otro lado. Y me gustaría comenzar que, bueno, puedas presentarte para que conozcamos más quién es Gabriel. Adelante. Bueno, mi nombre es Gabriel Cardoso. Yo nací en Maracaibo. Para muchos venezolanos soy maracucho, o en el término coloquial soy maravino. Le decimos la tierra del sol amada. Una tierra bien chévere, regionalista, sin embargo con gente muy bella que siempre busca, como quien dice, socializar, que siempre busca de alguna u otra manera integrarse. Y de verdad que bueno, espero que algún momento puedan venir por acá, por estos lares. Realmente es una ciudad muy chévere, muy bonita.
Pero sobre todo, lo que más cautiva es el corazón que tiene la gente. Yo soy de esa ciudad, una ciudad sumamente calurosa, donde, donde he aprendido muchísimas cosas, donde estuvo mi nacimiento, mi formación profesional. También soy contador público, pero siempre desde pequeño me llamó la atención todo lo relacionado con lo espiritual, puesto que desde muy pequeño mi mamá nunca me obligó a llevarme a una iglesia, a una religión o a hacer el catecismo o a hacer mi primera comunión, porque nos damos cuenta que eso de repente pudiera ser como una imposición sistemática. Me doy cuenta que con el paso del tiempo y en las diversas doctrinas en las que llegué a participar, me di cuenta que mi comunión con Dios está desde mi corazón. Entonces, desde ese instante, de pequeño tuve mucha relación con lo espiritual, puesto que mi familia siempre quería buscar, indagar a través de diversas doctrinas, entre eso gnosticismo, entre eso nueva era, entre eso, bueno, estuve en algún momento en el taoísmo, en diversas doctrinas que a la larga, al fin y al cabo, me fueron dejando como quien dice un vacío, me fueron dejando como quien dice una incógnita muy grande. Yo decía, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué el mal existe? ¿Y por qué la gente actúa así? Eso me llevó a buscar grandes, a hacerme grandes preguntas y a hacer una búsqueda muy interna. No fue hasta un momento que me tocó la famosa migración en 2017 y fue que comencé a conocer muchos procesos espirituales, pero más profundos. Claro, ahí justamente escuchándote, Gaby, era preguntarte qué fue lo que te llevó o qué vivencia o qué momento en el cual vos estabas, o sea, en tu cotidiano vivir, ¿no? Pudiste identificar la necesidad de ese cambio, la necesidad de una transformación, si nos podés compartir. Bueno, parte de ello está cuando me tocó emigrar en 2017, puesto que sentía que estaba como un poco estancado en el seno del hogar. Esa búsqueda igual me llevó un poco de tiempo porque en ese momento yo quise buscar temas como lo que aparecían de las pirámides, temas sobre reptilianos, temas como que quién era Lucifer en ese instante, quién era realmente Dios, quién era realmente Jesús. Y entonces ahí me encuentro con una gran incógnita, puesto que yo pensé que lo que estaba como quien dice involucrado o lo que estaba adorando era Dios y me doy cuenta de que caí en un vil engaño, puesto que estaba adorando solamente dioses externos, digámoslo así. Hasta que un momento cuando llego a Chile, en uno de mis trabajos, conocí a un caballero y él me comenzó a hablar desde una óptica lógica y científica de las profecías y me hablaba de esos dioses externos que lamentablemente tienen pueblo elegido, donde nos damos cuenta que han esclavizado al hombre a través de la mente y del espíritu, y me doy cuenta de que realmente Dios está dentro de nosotros y me invita como quien dice a una gran reunión. Allí mediante esa reunión me doy cuenta que conozco gente muy sencilla que estaba en el mismo plan que yo, buscando de lo espíritu, pero también buscaba afuera. Y me di cuenta de que realmente había algo más que yo tenía que reconocer y era conocerme a mí mismo. Con el tiempo, bueno, de verdad que fue grandioso conseguirme con este proceso, puesto que me ha cambiado mucho mi visión, mi forma de pensar, hasta mi forma de ser. Bueno, qué maravilla. Pensaba también cuando te escuchaba bueno, también lo mencionaste al principio cuando te presentaste, eh, cuando Jesús hablaba con la samaritana y le decía que llegado el tiempo, ni en Jerusalén, ni en donde sea,
no iba a haber un lugar específico para adorar a Dios, porque en verdad que a Dios se lo iba a adorar en espíritu y en verdad. Y bueno, eso me despertaba también en un poco lo que nos compartís de tu experiencia, cómo lo podés relacionar en este gran descubrimiento que tocaste en esa charla, en esa conversación. Y bueno, ya que lo has mencionado en 2 oportunidades, ¿cómo sería esa transformación en Gabriel de, de tener el templo, de adorar o de hablar con Dios, pero desde su lugar interior? Bueno, en ese caso ya me di cuenta de que antes caía mucho en el sentir de poner velas, y esto es algo a título como quien dice de mi vivencia y personal, o de practicar con péndulos, o no sé, o de repente tabaquismo, entre otras cosas, y me doy cuenta de que ahí no estaba el creador. Me di cuenta de que la transformación fue tal que me llegó un punto donde yo dije, me doy cuenta que puedo encontrar a Dios en cosas sencillas. Puedo encontrar a Dios en el canto de las aves, puedo encontrar a Dios en las montañas, puedo encontrar a Dios en las aguas, puedo encontrar a Dios, bueno, en la misma gente. Simple y llanamente que a nosotros nos han contaminado el pensamiento con una mente, como quien dice, egocéntrica, digámoslo así. Y esa es la que nos ha hecho dudar de toda la luz que nosotros llevamos por dentro. Entonces, algo importante, una mecánica que yo siempre aplico, escuchar el latido del corazón, puesto que, bueno, se ha hecho mucho descubrimiento donde el corazón también es un gran receptáculo, es un gran receptor que tiene un magnetismo, pero que este también, a través del nódulo sinusal, manifiesta un pensamiento. Entonces, qué bonito es escuchar el corazón, pero ¿saben qué también es bonito? Escuchar a las personas que tienen alrededor, porque ahí se denota la carencia, ahí se denota que llevan en el corazón. Entonces de repente me doy cuenta de que cómo piensa Dios, me puse a pensar en un momento. ¿Será que Dios piensa en muerte o será que Dios piensa en vida? Porque hablamos de que Dios es amor y por allí muchos religiosos dicen, no, pero es que Dios es fuego consumidor. Claro, es que mi Padre es luz y ninguna tiniebla hay en él, lo dice la Escritura. Pero sabemos que hay un mundo que trabaja con mucha dualidad, trabaja con bien y el mal y que la moneda tiene 2 caras y creemos que Dios tiene esas 2 caras de la moneda y nos damos cuenta que solamente es una sola cara, que es como el sol. Ustedes ven el sol se oculta y sale, pero siempre tiene la misma cara. Entonces allí me di cuenta de que la verdad es una sola y no tiene esas matices que hemos visto con tanto razonamiento, sino que es algo lógico, que es algo lineal, pero que al mismo tiempo está ayudando al hombre a despertar. Entonces, qué maravilloso poderle desde mi sentir hallar esta, como quien dice, esta transformación. Y cada día, bueno, cuidar mis templos. Fíjense bien que, bueno, yo tengo, en mi piel tengo un tatuaje y, y en ese momento cuando estaba más niño, pensaba tatuarme todo el brazo y muchos me decían que yo iba a caer como quien dice en una condición de tatuaje manía y me iba a hacer muchos tatuajes, pero fíjense bien que la transformación fue tal que yo pude equiparar ese pensamiento y que ese pensamiento a mí no me domine, porque hay pensamientos que logran dominar a la gente, porque es que hay gente que bajo ese velo de la inocencia y la ignorancia, sin tener las mecánicas, no, no saben cómo contrarrestarlo. Pero me doy cuenta que esa fuerza espiritual que cada uno tiene es capaz de contrarrestar la ira, la tristeza, la depresión, la molestia, cosas que al fin y al cabo nos llevan al odio. Porque si el amor es el único camino, como nos dijo Vero, entonces yo me estoy dando cuenta que el amor es capaz de cortar de raíz ese odio que a mí me quiere dominar. Entonces, ¿qué te parece, Vero? Ah, tremendo.
Pensaba en esto que decías del tatuaje porque a mí me pasó lo mismo también. Poder identificar que eso era como una autoflagelación en realidad porque es eso, es lastimarse el tatuaje, ¿no? Y Totalmente. cuando uno comprende realmente eso, que te estás como cortando, más allá de que sea así, se ve bonito, pero lo que produce en el cuerpo, ¿no? Uno ya toma esa conciencia y esa dimensión y lo deja de hacer. Ese cambio de decir, bueno, me amo, me cuido y esto es innecesario más allá de que sea una moda, de que quede bonito, pero hay otra cuestión de fondo, transformación del espíritu. Y también te escuchaba cuando hablabas del corazón, ¿no? Lo hermoso de este conocimiento es que en realidad es una tecnociencia espiritual, porque justamente como vos decías, hay mucha lógica, hay mucha comprobación en cada cosa, en cada escritura, en cada parte que tocamos para nutrirnos, para estudiarla, para investigarla. Y siendo que la ciencia, por otro lado, también ha comprobado ese funcionamiento del corazón. Bueno, ahí nos diste una mecánica muy bonita de poder conectarnos con ese latir, porque es de alguna manera lo que a nosotros nos da a entender que estamos vivos, el latir del corazón. Y preguntarte, Gaby, también, ¿qué otras herramientas encontraste en este camino, en este conocimiento que te ayudaron a transformarte y que puedas compartir con nosotros? Bueno, en ese caso, Vero, ¿qué conseguí yo? Conseguí serenidad, conseguí, como quien dice, mucho más amor, pero hay algo que va acompañado del amor que muchas veces nos cuesta y es la comprensión. Comprensión conmigo mismo, comprensión con mis padres, comprensión con mi hermano, comprensión con el que jode, como decimos aquí, con el que todavía no entiende nada de esto. A darle un abrazo, a perdonar hasta la persona que me hizo daño en su momento. Que muchas veces, bueno, vieron una imagen errónea de nosotros, pero no por eso vamos a señalar y a juzgar con, como quien dice, con esa inclemencia o con ese dedo de juicio. Y hay algo que decía Jesús hace 2000 años, que no estrujáramos el pecho más de lo necesario. Es decir, no me voy a latigar por mis errores. Los tengo que reconocer, pero hay algo importante que hace el amor y es corregirlos, porque para eso estamos. Si yo cometí un error, lo ideal es reconocerlo, pedir perdón, pedir disculpas, pero al mismo tiempo corregirlo. Entonces nos damos cuenta de que no es algo, no es algo que yo tengo que ponerme un traje espacial para cambiar de pensamiento, sino tengo que comenzar a hacer una reflexión profunda, pero lo más importante de esa reflexión profunda es comenzar a sentir mi corazón, comenzar a aplicar lo que comienzo a aprender. Esa es la mecánica que he comenzado como quien dice, a desarrollar en este tiempo. Wow, sobre todo pensaba, ¿no? La comprensión que es, yo siento que es mucho más de la simple palabra, de lo que nos trae, sí, yo comprendo, pero cuando uno se adentra a una comprensión profunda, ahí es cuando vos decís, el que molesta, el que me genera como una incomodidad, ahí también tengo que aplicar comprensión. Y qué difícil también evitar el juicio, ¿no? Que es un ejercicio, Total. porque no es solo de la boca para afuera, sino también lo que es nuestro pensamiento, porque eso es algo que también en nosotros genera una energía, una emoción. Entonces, estar limpio de pensamiento, estar limpio en la palabra, ¿no? Y bueno, la verdad que pensaba también en este ejercicio de transformación y las herramientas que hasta ahora nos has compartido. Eh, ¿Qué fue en este proceso que puedas compartirnos a nosotros lo más complejo, lo más difícil, o quizás lo que todavía estás en camino, ¿no? Porque sabemos que es todo un proceso, no es de un día para el otro decir, ya estoy transformado y soy un hombre nuevo. Es Total. un camino que puede llevar años, meses, pero ¿qué fue o qué es lo que de alguna manera
te ha generado mayor complicación o, como decirlo, lo más difícil de este proceso de transformación? Bueno, lo más difícil que de repente a uno le pueda tocar es apegos. Apego puede ser a las cosas materiales, apego puede ser al lugar donde vivo, apego puede ser a las personas con las que me relaciono. Considero que ese es el proceso, como quien dice, más fuerte que a uno le toca, porque nos damos cuenta que en ese proceso de las emociones siempre hay un apego y a veces lo confundimos con amor, y eso me considero que eso me ha pasado mucho en la vida, que de repente uno tiene una pareja estable de ciertos años y terminamos y de verdad que eso es de repente algo sumamente fuerte. O de repente, bueno, uno vive con sus padres toda la vida y te vas a otro país a vivir 6 años por allá, en otro lugar, y también te pega el calor de casa, de mamá, de papá. Pero sin embargo, hay un momento que en ese momento hay procesos que uno vive en esas situaciones. Cuando uno comienza a soltar, uno se siente libre. Y ahí cuando uno comienza a soltar, me doy cuenta que ahí se manifiesta el amor. Porque si el amor es libertad, y yo suelto a lo que yo estaba pegado, yo solté el carro, solté esto, solté, digámoslo así, solté mi profesión cuando fui migrante. Entonces ahí me doy cuenta que hubo un proceso muy grande dentro de mí. Y de repente a veces decimos, no, pero es que, ¿para qué soltar esas cosas? Si eso es lo que yo hice, eso es lo que yo estudié, esta es la persona con la que yo siempre he estado, esto. Pero a veces es necesario aprender a desapegarse para comenzar a tener un pensamiento más libre, más limpio. Para tener otra visión hay que comenzar a desapegarse de lo que ya no nos hace falta. Porque me doy cuenta que mi primer amor soy yo, y si hay amor dentro de mí, lo que venga alrededor va también a traer el amor. Eso es lo Caminar livianito, ¿no? Sí, Sobre todo lo emocional, que creo que nos estanca bastante, muchísimo. Bueno, esto que mencionabas del apego, la verdad que es una cosa complicada, pero no es imposible, dado tu testimonio, que eso es, me quedo con esa certeza de que todo cambio es posible en la medida que podamos activar la voluntad y que nos animemos. O como también se dice, salir de la zona de confort, ¿no? Bueno, totalmente. Gaby, como para ir también cerrando este espacio, la verdad que agradecida de todo lo que nos has transmitido, de todo lo que has compartido, ¿no? De tus vivencias. Eh, y me quedaría una cosita final para, bueno, para poder cerrar esta conversación, que nos puedas compartir un mensaje final, una reflexión o alguna experiencia puntual tuya que deje un mensaje a quienes nos están escuchando. Adelante. Bueno, un mensaje que le, que les puedo compartir es que los hombres de este lugar de Latinoamérica que hacen una nueva oración, donde el Padre es nuestro guía, donde el Padre es nuestro ser, donde el Padre, bueno, es la misma naturaleza, es el viento, es el agua, es, es la tierra, pero también es la gente que actúa con amor. Ese es el mensaje que les puedo dejar para hacer la nueva voluntad que está hecha con todo el amor, y que nosotros seamos templos vivos desde aquí en adelante y podamos construir un mejor futuro, un futuro lleno de esperanza, un futuro donde la duda no nuble nuestra mente clara, porque nosotros tenemos que aprender a ser hijos de hombre, hijos de Dios, de esos danzantes del sol, esos hombres que restituyen las cosas con amor, que dan un abrazo y que tienen actitudes positivas y nuevas formas para que llegue una nueva convivencia, tanto dentro de nosotros como dentro de la sociedad. Entonces, ese es el mensaje que yo
de por sí les traigo, a que manifestemos esa nueva visión. Y agradecerte, Vero, por esta oportunidad, porque estos espacios así de manera sencilla, de verdad que son bien nutritivos. Así es. Bueno, gracias, Gabriel, porque bueno, has citado muchas de las psicografías, esos mensajes puntuales que ha compartido Benjamín Solari en sus psicografías, sobre todo la de la duda. No nuble la duda, tu mente clara. Y qué lindo poder compartir este espacio contigo, mi hermano. Muchas gracias por tu tiempo y gracias también a todos los que del otro lado nos siguen acompañando en estos testimonios de transformación. Invitarlos siempre a que se sumen, a que nos escriban por nuestras redes, porque la idea es justamente poder compartir de forma simple y sencilla esta transformación, este proceso de cambio que es posible, para que traiga la esperanza tan anhelada en muchos corazones, como bien lo dijiste, en estas tierras de toda Latinoamérica, de todo el mundo. Gracias, Gabriel. Nos despedimos y los esperamos, obviamente, el próximo jueves. Y que así sea. Un abrazo en sus corazones. Gracias, Vero. Chao, chao. Gracias.